Tengan todos ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar el ejemplo que estábamos estudiando. Bien, anteriormente ya habíamos hecho algunas revisiones, lo que es irregularidad en planta, estructural, la irregularidad en altura, el control de derivas respectivo y lo que es el efecto P delta, ¿no? Bueno, si bien un punto que nos faltaba analizar era el tema del periodo. En la guía nos dice lo siguiente: el periodo fundamental de la estructura T de la dirección bajo consideración será establecido usando un análisis debidamente justificado, ¿no? Que tome en cuenta las propiedades estructurales y características de deformación de los elementos restantes. El periodo fundamental T no debe ser mayor al producto del coeficiente C sub U y el periodo fundamental aproximado. Como una alternativa al análisis para la determinación del periodo fundamental, se permitirá usar directamente el periodo fundamental aproximado. Pero en nuestro caso, nosotros que estamos manejando en el caso de un programa, ¿no? Un software, prácticamente podemos hallar este valor de periodo fundamental T. Entonces necesitamos hallar para esta comprobación el coeficiente T sub U y lo que es el periodo fundamental aproximado T sub A. Que T sub A no es más que C sub T, ¿ya? Que viene de esta tabla, tipo de estructura. Para nuestro caso va a ser del tipo de hormigón armado, ¿no? Del tipo de hormigón resistente a momentos. 0.0466 y a la vez a la misma lectura obtenemos este valor de X que tiene un valor de 0.9, estos coeficientes. H sub n no es más que la altura de la edificación de la estructura, obviamente desde el nivel 0, digamos así, ¿no? Entonces este valor de FB por S sub 0 nosotros obtenemos del espectro de diseño, que nos da en este caso un valor de 0.38, ¿no? O de la misma guía tenemos que encontrar o tenemos estos dos valores, ¿no? Debes recordar que que nosotros ya habíamos obtenido este valor anteriormente. C sub U nos indica lo siguiente: está en función de este producto de F sub E por S sub 0, ¿no? La pseudoaceleración. Si es mayor a 0.27, entonces C sub U directamente es 1.4. En nuestro caso cumple, por lo cual C sub U es 1.4. El periodo fundamental aproximado entonces va a ser, aplicando esta fórmula, 0.34. Y el producto de T sub A por C sub U, que habíamos encontrado anteriormente, va a ser 0.47. Entonces, ¿cuánto es nuestro periodo? En nuestro caso yo me voy aquí a la estructura, display, tabla, busco donde dice modal información, ok, a la segunda opción, y aquí nos indica lo siguiente: tengo la mayor masa, en el modo 1 tengo la mayor masa participativa en X, por lo cual su periodo va a ser de 0.79. Y aquí están los 0.79. En Y, en el modo 2, aquí tengo una mayor participación de la masa en Y, por lo cual el periodo en Y va a ser 0.65, no 0.66 redondeando. Entonces, justamente ahí están esos valores. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro periodo nos indica de que el periodo fundamental no puede ser mayor, no debe ser mayor, no dice el producto de este coeficiente. Entonces, si nos damos cuenta, 0.79, 0.66, ambos son mayores, ¿no? Entonces, una manera de subsanar ese tema es tal vez rigidizar más la estructura, ¿no? Pese que incluso habíamos visto el tema de irregularidad torsional, lo hemos controlado, ¿no? Pero una de las maneras es la siguiente. Yo voy a abrir un siguiente archivo, esto lo voy a guardar. Abro el siguiente archivo. ¿Dónde está? Un momento, aquí está, si no me equivoco, creo que es este. Aquí se ha dado más rigidez a la estructura. Me voy a ir a esta opción, aquí creo que se puede ver mejor. Y hago lo siguiente: quiero ver una estructura, y esta es de esta manera que se ha ido rigidizando la estructura. Por ejemplo, todas las columnas ya han aumentado de sección a 35 por 35. Aquí tengo una columna de 35 por 135, ¿no? Son muy robustas, justamente para el tema de para comprobar el tema de lo que es la rotación y irregularidad torsional, ¿no? Entonces voy a cerrar esto, voy a abrir aquí un nuevo archivo, si no me equivoco es este, y voy a lo siguiente, me voy a display, ¿no? Aquí simplemente se ha hecho un cambio de secciones. Display, show de tablas, un momento. Ahora sí, tablas, vamos aquí.
no da la información, le doy OK. Esperemos un momento, aquí, fíjense, ya han rebajado nuestros periodos, ¿no? Si me voy al tema del periodo, ahí está, 0.47 y 0.48. Vamos cerca, ¿no? 0.47, 0.48. Hay mucha variación de 0.01, ¿no? ¿Y qué pasó con el tema del P delta? Bueno, no necesitamos el efecto P delta. Irregularidad en planta, ya se nos estaba presentando una leve irregularidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, 1.33. ¿Qué más? Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí inicialmente nos estamos dando cuenta que tenemos una irregularidad, ¿no? Por 0.03, porque el tope es de 1.3, ¿no? Aquí está 1.3. Veamos qué pasa con el tema del sistema estructural. Bueno, en este caso seguimos manejando columna, es porque estos elementos que ustedes lo ven que parecen muros, que en sí prácticamente trabajarían como muros, ¿no? Tendrían que trabajar como muros, son elementos frame. Ya lo vamos a ver en un momento. Por eso es que no hay ningún corte que se está absorbiendo por muros. Irregularidad en altura. Bueno, irregularidad en altura no presentamos, ¿no? No tenemos esa irregularidad. El tema del periodo que ya había indicado que más o menos estamos aceptable, pero aquí hay una situación que tenemos una irregularidad. El control de derivas respectivo, bueno, si bien estamos cumpliendo, no tenemos problema por eso aceptar. Pero ¿qué pasa si nosotros esta estructura, a ver, ya lo voy a guardar un momento, si el tema de los muros lo modelamos como, perdón, si estas columnas que tienen esta dimensión de 35 por 1.10, prácticamente más de 1 metro, ya es recomendable que trabaje como muro, lo convertimos o reemplazamos estas columnas, incluyendo esta de aquí atrás, por muros de corte. Entonces, voy a guardar esto, voy a abrir nuevamente, me voy, aquí está, con muros, abrir. Bien, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está la estructura, fíjense, ya esos elementos prácticamente están sido modelados como muros, pero ¿cuál es el punto? De que, si ustedes bien se acuerdan, en el anterior caso, las columnas eran de 35, ¿no? 35 por 135, no me creo que era ese valor, pero fíjense, aquí se está usando muros de 20 centímetros, nada más que muros de 20 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué resultado se tiene? Justamente aquí yo tengo ya uno preparado, si no me equivoco es esto. Veremos un momento. Y aquí ya se tiene todo el desarrollo. Irregularidad en planta, si analizamos primero esa parte, fíjense que ya no tenemos irregularidad, ¿no? Ya no se presenta, ya no tenemos justamente esa irregularidad. Aquí, bueno, esto no pasa nada. Irregularidad en altura, de la misma forma, no se hace presente la irregularidad en altura. ¿Qué es lo que sucede con el sistema estructural? Ya, en este caso, ya se tiene, como estamos trabajando con muros, prácticamente esos muros ya están absorbiendo un corte, ¿no? Entonces, a ver, un momento. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Ya hay una absorción de cortantes de parte de los muros, por lo cual esta estructura deja de ser un sistema de pórticos. Y analizando estos porcentajes que tenemos aquí, ¿ya? De 50 y 39%, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sistemas de mixtos o duales, la acción sísmica es decidida tanto por pórticos como por muros, ¿no? La fuerza cortante que solicitan los muros está entre 20 y 70%. Entonces, justamente estamos en ese punto, por lo cual ya se comporta como un sistema mixto o dual. Entonces, nosotros en el sistema estructural hacemos un cambio de pórtico intermedio de 70 momentos a, por ejemplo, pórtico intermedio con muros ordinarios, ¿no? Entonces, si nos damos de cuenta, los valores de D sub 0 son las mismas, C sub de 0 igual, de la misma forma coincide, ¿no?
Entonces, bueno, seguimos utilizando el mismo espectro. Si nosotros quisiéramos utilizar pórticos intermedios como luz especiales, bueno, ahí la cosa cambia y nuestro espectro obviamente va a cambiar, va a tener otro comportamiento, ¿no? Y en nuestras combinaciones de carga para el tema de desplazamientos, para el control de deriva. ¿Qué pasa con el tema, con el efecto P delta? No se considera el periodo. Vemos el tema del periodo, fíjense, tenemos 0.46 y 0.49 en Y. No lo sé, por ejemplo, aquí, bueno, dentro de, en X estoy bien, pero en Y, fíjense, estoy por 0.02, ¿no? Tal vez en el Y yo puedo, qué sé yo, un poco engrosar el muro o alargarlo más, un poco rigidizar, es leve esta variación, ¿no? Si quiero ser muy estricto. Bueno, bajo un criterio yo lo voy a dejar pasar, no es mucha esa variación, pese a que no estamos incumpliendo, por decir así, ¿no? Este enunciado, pero también entra mucho el criterio del proyectista, ¿no? No nos olvidemos que estamos haciendo varios factores de seguridad, incluso en el tema de diseño, disminuimos el material, incrementamos los esfuerzos, las cargas, ¿no? Entonces, bueno, con este criterio podríamos tal vez decir de que vamos a mantenerlo tal cual está, ¿no? Pero ustedes ya saben el punto. ¿Qué pasa con el tema del control de derivas? Bueno, el control de derivas estamos cumpliendo, no hay problema. Los desplazamientos, por ejemplo, el máximo desplazamiento que tenemos es de prácticamente 3 centímetros, ¿no? Prácticamente son 3 centímetros los que tenemos, aquí está, ¿no? 0.04, 4 centímetros es el máximo desplazamiento que se tuviese, ¿no? La irregularidad en altura y en planta es 1, por lo cual el SUD es de 4.50. En Y, de la misma forma, son los 4 centímetros, tal cual está la configuración. Perfecto. Ahora, uno de los puntos que tenemos que pasar también a continuar es justamente el tema de la interacción sobre la estructura. Pero hay que aclarar bien este punto de que se analiza, ya, se ve estos dos temas, interacción sobre la estructura estático, ¿no? Utilizando un valor de K estático, y lo que es la interacción sobre la estructura dinámico, la cual tiene, bueno, ambos tienen varios métodos, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de balasto, hay sin fin de fórmulas, teorías y demás para encontrar lo que es el coeficiente de balasto, ¿no? Para el tema de interacción sobre la estructura, de la misma forma se tienen varias ecuaciones, varias bibliografías sobre este punto. Por ejemplo, en la guía boliviana está lo que es las funciones de impedancia, ¿no? Y podremos también, otro que conozco es, por ejemplo, del profesor Barkan, ¿no? Justamente para la interacción sobre la estructura dinámica, ¿no? Ya cuando tenemos efectos dinámicos, por ejemplo, como lo que es el sismo. Entonces, una vez hayamos hecho esa situación, se procede a lo siguiente. Bueno, ya hemos cumplido con esta parte hasta ahí. El siguiente paso que se procede es justamente hacer un predimensionamiento, diremos así, de nuestras zapatas. Entonces, aquí está, yo tengo por ejemplo una tablita. Se hace la verificación ya de todas las zapatas. Bueno, si bien esta estructura nosotros la hemos extraído directamente de un modelo de SketchUp o de AutoCAD, ¿no? No hemos generado los ejes. Yo aquí tengo una pequeña gráfica. Es donde está aquí, yo le di algunos ejes arbitrarios, diremos así, arbitrarios. ¿Justamente para qué? Para ver el tema de los esfuerzos que se van generando a las fundaciones, ¿no? De diferentes columnas. Por ejemplo, aquí tengo la A1, la columna A1. Entonces aquí está la columna A1, ¿no? La fuerza que está llegando, esta es en el caso la fuerza normal, ¿no? O la reacción, diremos así. Obviamente con esta combinación, ¿no? Considerando el 80% del sismo en X o en Y, ¿no? Y lo que es uno de la carga muerta, uno de la carga viva, ¿no? Para lo que es baja acción sísmica en estado de servicio. Luego se tiene lo que es el admisible, la tensión admisible. Ahora estos valores, por ejemplo, aquí yo tengo algunos valores de momento, aquí está. Por ejemplo, esto pertenece a un ensayo, la cual indica lo siguiente: a una profundidad de 1.50, por ejemplo, yo tengo
capacidad portante de 0,61, ¿ya? 0,61. Entonces, bueno, asumo ese valor 0,61, la profundidad es de 1,50, el peso específico del relleno, vamos a asumir un valor de 2000 kilogramos metro cúbico, y luego calculamos lo que es el área de cálculo, ¿no? El área de lo que es la fuerza dividido entre la tensión. Nosotros ya tenemos un valor aproximado de cuánto debería ser nuestra zapata. Entonces, por ejemplo, aquí he colocado algunas dimensiones, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Quiero ver si es eso. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí he considerado un valor de 100 por 200, un espesor de losa de zapata de 30 centímetros. No nos olvidemos que esto hay que verificar a punzonamiento, ¿no? Juntamente con este valor obtenido. Esa es una verificación de punzonamiento. Se tiene el peso de la zapata, el peso del relleno que está actuando sobre la zapata misma, que también hay que considerar la carga viva que está también actuando en la planta baja. Vamos a suponer un valor de 200, la carga permanente no estructural igual a un valor de 400, ¿no? Esto ya es lo que es tabicaría, pisos y demás. Lo que es en este caso el valor que estaría actuando, ya, porque aquí se tiene una ecuación, que esta relación entre el NK dividido entre LB, es decir, la fuerza sobre el área, debe ser menor a la tensión admisible, ¿no? Entonces aquí la tensión ejercida no es más que esta fuerza dividido, ¿no? Dividido entre, justamente, está bien, sí, esta fuerza dividida entre el área de la zapata, ¿no? De la fundación. Inicialmente nos da un valor, fíjense, de 0,39, pero no nos olvidemos que en la fundación, ya no nos olvidemos que en estos sectores no solamente actúa la fuerza vertical, ¿no? Para el caso del efecto de sismo, ¿no? Ya también actúa lo que es los momentos, y los momentos llegan a ser, dependiendo del tipo de la sección, la fuerza y demás, llegan a ser también considerables, ¿no? Y así se la presenta, porque obviamente esta ecuación, si bien básicamente lo utilizamos cuando estamos analizando una estructura bajo acciones de gravedad, ¿no? Pero nosotros en nuestro caso, como es bajo acción sísmica en estado de servicio, el 80% de sismo dinámico en X y en Y, entonces tendríamos que utilizar este valor, ¿no? Justamente este punto. Entonces, me voy aquí tengo otra tabla de control donde indica lo siguiente. Ya, bueno, este NK ya sabemos de dónde viene, de toda esta expresión, más que se arrastra estos valores, pero ya se tiene que introducir un valor de momento en X y momento en Y, ¿no? Y a la cual ya tengo unas tensiones ejercidas. Fíjense que las tensiones son mayores, ¿no? Ya son mayores en este caso, ¿no? Por ejemplo, de 1.21, aquí tengo un valor de 0.39, ¿no? Entonces son mayores esas tensiones. Con estas dimensiones se van generando justamente esas tensiones, ¿no? Básicamente, pero esto lo vamos a comprobar también en el software, que por lo general casi no sale lo mismo. Entonces, una manera de controlarse inicialmente esas tensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya tengo estas secciones de la zapata, ahí está, las que he considerado como una primera propuesta, ¿no? No nos olvidemos que la estructura tiene varias soluciones, esta no es una solución única, uno puede adoptar cualquier tipo de cosa. Entonces, hay que aclarar este punto de este sector donde dice menor o igual a 1.33 coadmisible, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Esta ecuación, ¿ya? Es la que generalmente se aplicaba antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede justamente esta situación? Justamente cuando estaríamos sobretensionando la estructura, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, en una cimentación, fíjense, si yo dibujo, mi cimentación es, perdón, no sé por qué es eso, sí. Yo tengo una fundación de este tipo, la voy a dibujar con color negro, algo así, digamos así, ¿no? Qué sé yo, por momentos que venga por la parte superior, por más que esté una zapata central, por ejemplo, por lo general tiende a ser justamente el diagrama de tensiones algo así más o menos, ¿no?
Si no es uniforme, por lo general tiene este tipo de comportamiento. Cuando estamos viendo, qué sé yo, tenemos momentos, aparte de la fuerza, una fuerza horizontal, ¿no? Entonces, a veces debido a este momento, ¿no? Tal vez que se genere esto por una fuerza horizontal, se tiene este tipo de diagramas. Entonces, lo que nosotros estamos analizando, si nos damos cuenta, es justamente en un punto. Nosotros estamos controlando de que este punto sea menor a la tensión admisible. Pero ¿qué sucede con esos sectores? Si nos damos cuenta, estamos sobretensionando el suelo, ¿no? Entonces, aquí tal vez podríamos incluso disminuir la dimensión, ¿no? Porque prácticamente es un punto que estamos analizando. Estamos siendo muy estrictos en este sector. Entonces es por eso que anteriormente se consideraba este 1.33, o sea, la tensión lo aumentábamos. Pero ojo, esto se aplicaba cuando el sismo no era el 80%, sino el 100%. Como en nuestro caso, estamos en la guía boliviana, indica de que se considere el 80% de sismo dinámico en X y en Y, entonces nosotros ya no tenemos que obviamente incrementar la tensión del suelo, ¿no? Prácticamente esto ya no se considera. Toda esta ecuación con esta combinación, ¿no? Tiene que ser menor o igual a la tensión admisible directamente. Es decir, para cuando hacemos nuestra guía boliviana de señales sísmicos, no consideramos este factor que incrementa la tensión del suelo, ¿no? Anteriormente sí se hacía eso. En nuestro caso no, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya tengo esta zapata, ¿ya? Esta zapata misma la he dibujado ya en AutoCAD, y en AutoCAD lo he llevado a SAP 2000. Voy a guardar esto, abro, aquí tengo el archivo donde dice estático, aquí está, justamente aquí están las zapatas, ¿no? Ahí están las cimentaciones, las fundaciones, ¿no? Justamente con las dimensiones iniciales, digamos así, bajo esta comprobación. Entonces yo necesito hallar lo que es el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto depende de qué. El coeficiente de balasto depende por ejemplo, aquí hay algunas maneras. Para zapatas cuadradas rectangulares, que está en función del número de golpes, ¿no? Del ensayo de CPT, o sea, citas las dimensiones de la zapata, obviamente, y lo que es el porcentaje de suelo, tanto lo que es cohesivo, porcentaje y granular, ¿no? Y también estamos lo que es un valor de la profundidad. En función de la profundidad va variando también justamente ese valor de K estático, ojo. El otro está en función de un K30, ¿ya? Que no es más que el módulo de reacción obtenido del suelo, obtenido del ensayo de plato de carga, ¿no? Entonces, si alguno conoce, se tiene una carga, ¿no? Se aplica una carga sobre una plancha de 30 por 30 centímetros, se tiene un desplazamiento y en función de eso se halla un valor de K30, ojo, K30. Por ejemplo, hay aquí algunos valores para suelo, por ejemplo, arena seca y húmeda, ¿no? Suelto, media, ¿no? Donde estamos, aquí está justamente, ¿no? Para arena saturada, ¿no? en meganewton metro cúbico, en arcilla, y por ejemplo donde K no es más que la carga por unidad de área dividida entre su asentamiento o deformación vertical, ¿no? El coeficiente K típicamente se estima mediante el ensayo de plato de carga. Mediante el ensayo se obtiene un K30, el cual deberá ser adoptado al ancho real de la losa. Es decir, tenemos que extrapolar este K30 a nuestra zapata cuadrada de B por B, ¿no? Porque el ensayo se hace sobre una plancha de 30 por 30. Entonces este valor lo extrapolamos justamente con estas fórmulas. Están las fórmulas para suelos arenosos y para suelos arcillosos, y finalmente se encuentra una transición, ¿no? En función de su porcentaje de cada material, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Ahí está. Y obviamente en función de esta profundidad, ¿no? Este valor F, ¿no? Donde este término nunca debe superar el valor de 2. 1 más 2 sobre D, que D es más lo que es la profundidad. D es la profundidad de la fundación, dividido entre B lo que es el lado menor de la dimensión de la fundación, ¿no? Por ejemplo, en aquí hace hincapié en la misma fórmula, ¿no? Si supera el 2, bueno, reemplazamos directamente por 2. Otro tema para el balasto rectangular,
nosotros hallamos, por ejemplo, lo que es el K para una zapata cuadrada, de la misma forma nosotros extrapolamos ya para una fundación rectangular de B por R en función de K P por B, ¿no? Y de la misma forma para una losa Zarier, ¿no? Ya simplemente necesitamos, en función del módulo de elasticidad del suelo, toda esta fórmula se aplica, módulo de elasticidad del material de cimentación, es decir, del hormigón armado, ¿no? El coeficiente de Poisson, el espesor de la losa misma, ¿no? Y el ancho, obviamente el ancho menor, ¿no? Y en función de eso se obtiene lo que es el momento, también el momento de inercia, ¿no? Y en función de eso nosotros ya obtenemos lo que es este K de transición, ahí está, ¿no? Este K de transición, que no nos olvidemos que este módulo de elasticidad va en función del tipo de suelo que nosotros tenemos. Entonces, de la misma forma, en el mismo procedimiento, y hallamos a la final lo que es este K de transición. Este es nuestro balasto. Para nuestro caso, ¿qué coeficiente de balasto se ha adoptado? Quiero pasarme de aquí, perfecto. Entonces aquí tenemos algunos valores de coeficiente de balasto, por ejemplo para las zapatas de 1 metro por 1 metro, el N es de 14, de donde obtuve ese valor, si no me equivoco, bueno, creo que es de este mismo, número de golpes, aquí está, por ejemplo dice 15, ¿no? Entonces, bueno, este es el número de golpes de campo, ¿no? El N60 es el que nosotros tenemos que utilizar, por lo generalmente es inferior, varía dependiendo, por ejemplo para unos 50 varía entre 1 a 2 más o menos, o sea, se reduce, es decir, puede ser 0, perdón, el N60 puede ser 14, puede ser 13, más o menos, ¿no? Entonces para este caso se ha asumido un valor de 14. B, 1 por 1, la zapata, y ahí está todo lo que se ha calculado en función de estas ecuaciones, que ojo, tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Y se tiene el balasto justamente para ese tipo de dimensión, para esa zapata, tanto rectangular y como cuadrada, se aplica esto, ¿no? Luego tenemos para una zapata de 1 por 2, ahí está el coeficiente de balasto, ¿no? Luego para una zapata de 1,50 por 1,50, para una zapata de 1,50 por 2,60, tenemos también las zapatas de 2 por 2, ¿no? Y por lo generalmente esos son los tipos de zapatas que utilizamos. Bien, entonces una vez obtenido, por ejemplo, si me voy aquí, a ver, capacidad importante, creo que era esta, un momento, aquí está. Por ejemplo, si vamos a la zapata 2x2, que prácticamente es esta, voy a cambiar a, aquí lo damos centímetro cuadrado, clic derecho, ahí está los 1.33, si no me equivoco, ahí está, 1.33 es el coeficiente de balasto, aplicando todas estas fórmulas, y justamente es el que se ha introducido. En estas zapatas de 1.50 por 1.50 tenemos 1.56, buscamos la zapata de 1.50 y está 1.56, ¿no? Aquí lo damos centímetro cúbico. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos ya hemos introducido lo que es el coeficiente de balasto. Y además de eso, obviamente tenemos que restringir, si yo me voy aquí a aplicar, ahí está, tenemos que restringir, o sea, yo me voy, por ejemplo, bueno, a todos los nudos le voy a asignar, ¿no? Y simplemente tenemos que restringir los desplazamientos en X y en Y, ¿no? Sí van a haber desplazamientos verticales, ¿no? Y justamente para el tema de control de presiones. Entonces, yo me voy aquí, U2D, aplicar, voy a modificar esto, ahí está. Entonces me voy a esta opción, soy pressures, aquí en servicio, aplicar, ahí está, ¿no? Y por ejemplo, fíjense aquí cuánto de tensión tengo, cuánto estoy ejerciendo, 1.33, y aquí tengo por ejemplo 1.80 y tantos, ¿no? 84, por ejemplo aquí tengo un valor de 0.10, y aquí estoy teniendo una tensión más elevada de 1, ¿no? 1 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, en el siguiente video vamos a continuar viendo este tema.